Bien, listo. Bueno, entonces empezamos con nuestro paradigma lógico. Si bien ya empezamos la primera clase, ¿se acuerdan que hicimos un repaso o una presentación en realidad de qué es lo que vamos a ver en esta materia? ¿Sí? En qué consistía, en qué área de trabajo iba a estar inserta, ¿no? Pero bueno, hoy hacemos un pequeño repasito y entramos de lleno al paradigma. ¿M? Entonces, como para recordar, eh, este paradigma lógico viene de la rama de los paradigmas declarativos, ¿no? Acuérdense que todo lo que era paradigma declarativo era aquellos paradigmas donde se hacía más hincapié en el qué y no en el cómo. ¿M? Por eso la idea es de que siempre en este tipo de paradigma, igual que en el lógico, en el funcional, teníamos una parte que era la que ustedes desarrollaban como base de conocimiento y la de el motor de inferencia o el control, ¿no? Que le da. En nuestro caso, en este paradigma, van a ver que el funcionamiento es bastante parecido al funcional, pero la búsqueda de conocimiento es totalmente diferente, pero la estructura en general es muy parecida. Eh, la parte declarativa que vamos a tener que hacer nosotros como desarrolladores va a ser definiciones de reglas lógicas y que se van a evaluar, ¿no? A través de un motor de inferencias lógicas, pero la gran diferencia que va a tener este paradigma es que todos los resultados, las salidas, son conclusiones, son afirmaciones, son aserciones, ¿sí? Eh, Son aserciones o afirmaciones o conclusiones que pueden ser verdaderas o falsas, por eso es todo lógico. Mucho de lo que vamos a ver hoy, ya creo que han visto, han empezado a ver algo en matemática discreta, cuando vieron lógica, vieron algo de lógica de primer orden. Vamos a verlo muy por encima, el fundamento, pero parte de lo que ustedes vieron en matemática discreta les sirve para entender este paradigma, ¿no? Siempre, bueno, vamos con las formulitas generales como uno declara, ¿no? Un programa de este tipo se hace con lógica y control, ¿no? La lógica es la que ponemos nosotros y el control lo que pone el motor, ¿no? Y nuestro gráfico, que es muy parecido al que vimos en funcional, ¿no? En donde nosotros estamos por este lado. A mí siempre digo, voy a cambiar este gráfico porque en estos paradigmas y en general en todos los trabajos de desarrollo no hay una sola persona, no hay un solo programador, acá hay un equipo, ¿no? Un equipo de muchas personas, ¿sí? Programadores, ingenieros, expertos matemáticos, expertos en el dominio, ¿sí? Que son los que eh, terminan dando las indicaciones para poder hacer estos programas, ¿no? Para poder armar la base de conocimiento. Y esa base de conocimiento en este paradigma está hecho con rechos y reglas. ¿M? Ya ahora vamos a ver bien qué son, de cómo se arman, qué representan. ¿M? Ahora bien, toda esa base de conocimiento se plantea para que algún usuario, cuando hablamos de usuario nuevamente, yo pongo la personita, pero no necesariamente una persona, puede ser un programa, puede ser cualquier cosa que pida información o necesite información, pide una información a través de alguna expresión lógica, lo hace a través de algún programa, algún intérprete de expresiones, ¿sí? Algún programa que pueda capturar ese pedido, ¿sí? Y van a tener en su lenguaje un evaluador, que puede ser intérprete, compilador, dependiendo del lenguaje de programación, que lleva todo lo que es el motor de inferencia, ¿no? Aquel que lleva, acá están todos los algoritmos del cómo se hacen las cosas, del cual para nosotros queda abstracto, ¿no? De alto nivel. ¿M? Entonces, hay algún usuario que pide alguna expresión, ¿sí? El motor de inferencia va, busca en la base de conocimientos, vamos a ver cómo es esa búsqueda, cómo es ese encuentro de patrones, ¿no? Que se hace, y se vuelve con algún resultado, en este caso un resultado siempre lógico o de conocimiento, ¿no? Basado en información. Es una de las características que tiene este paradigma, es que es todo basado
en información más que en números o en procedimientos, ¿sí? Es más que nada en consulta de información, ¿sí? Y también vimos dónde lo aplicábamos, ¿no? Sobre todo en la parte de sistemas expertos y robótica, en inteligencia artificial, todo lo que es sistemas basados en conocimiento, procesamiento del lenguaje natural, demostración de teoremas, ¿sí? Y siempre haciendo hincapié en que este es un paradigma base, ¿no? De acá derivan muchos paradigmas o muchos lenguajes que han evolucionado más allá del lenguaje que vemos nosotros, ¿no? Eh, si bien nuestro lenguaje que vamos a ver, que es Prolog, ha quedado a nivel académico, ¿sí? Pero es básico como para entender muchos otros de los nuevos que van a aprender seguramente ustedes o van a aplicar aquel que vaya por esta rama, ¿no? Por toda esta parte basada en conocimiento. Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ubicados? ¿Sí? Cortita y al Sí, pie. profe. Es la introducción. Generalmente es más larga, pero bueno, yo me pongo a contar cosas, pero bueno, hoy hacemos cortito, igual que esto. Lógica proposicional. Bueno, lógica de primer orden es toda una materia, es toda una disciplina que de muchos años de estudio, se estudia mucho en filosofía, en sociología, en psicología, lo usan mucho en muchas áreas donde se tiene que trabajar con lógica. Nosotros solamente vamos adentrarnos en aquellos elementos muy básicos que necesitamos para poder hacer algo y conocer del paradigma. Recuerden que vamos a tener solamente 3 semanas en las cuales tenemos que aprender un paradigma nuevo, poder dominar un lenguaje nuevo, si bien es simple, pero bueno, mínimamente tienen que dejar un programa funcionando que no es tan simple, ¿sí? En 3 semanas es muy poquito el tiempo que tenemos, pero bueno, es la dedicación que tenemos. ¿M? Entonces, la lógica proposicional, lógica de primer orden, que ya han visto también en matemática discreta, es uno de los formalismos que más se usan o que más representan el conocimiento en inteligencia artificial, ¿sí? Hoy se utilizan de muchísimas formas, ¿no? Pero el conocimiento es lo que es una de las búsquedas más importantes, ¿no? En este tiempo, ¿no? Cómo representar y buscar, interpretar conocimiento en forma automática, ¿no? Autónoma. Eh, es más, sigue siendo una tarea humana de cómo buscar conocimiento, cada vez vamos perdiendo la capacidad de buscarlo y de enlazar conocimiento, pero bueno, es algo inevitable, creo que nos está superando por ahí, nos va a superar la tecnología si seguimos así. Pero bueno, otra historia. Vamos entonces con algunos elementos, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es amplísimo, simplemente yo lo vamos a resumir en 4 o 5 slides como para tener la base, ¿no? Pero de ahí en más tenemos mucho para hablar, ¿no? Podríamos estar hablando muchísimo tiempo de esto. Bien, vamos con algunos elementos básicos para poder entrar en el tema. Conceptos de constante individuales, ¿sí? Que se denominan símbolos o nombres que se usan para referir a algún objeto individual. Lo que normalmente cuando nosotros planteamos una oración o hablamos en lenguaje natural, es lo más cercano a lo que es el sujeto, ¿no? En una oración. En este ejemplo tenemos Juan es una constante individual que puede representar o denotar una persona en particular, ¿sí? Y por otro lado tenemos los símbolos de predicado, ¿no? Que son los que describen alguna propiedad, alguna relación entre esos objetos, ¿sí? Entonces, yo ahí con esos dos elementos puedo combinar y presentar información concreta, por ejemplo, decir, Ana es docente, ahí yo tengo
Ana como una constante individual, ¿sí? Como una persona, y es docente sería el símbolo de predicado, que es lo que le da la propiedad a Ana, ¿sí? Que es docente, ¿sí? Juan es alumno, o Ana enseña a Juan, en ese caso, ahí tengo una relación entre dos objetos de tipo persona, ¿sí? Entre Ana y Juan, una relación que va directamente proporcional de Ana hacia Juan. ¿M? Eso es un lenguaje natural, digamos, cuando yo armo oraciones o estoy afirmando o estoy buscando conocimiento, siempre se presenta de, con una estructura similar. Por supuesto que de mayor complejidad, ¿no? Cuando tenemos más información, pero en general la información siempre se presenta así, ¿no? El sujeto y el predicado, y con eso se van armando las oraciones y el conocimiento. Ahora bien, en la lógica, esos dos elementos se combinan de tal forma para armar lo que se llaman los enunciados atómicos. Los enunciados atómicos son fórmulas o son enunciados que ya tienen una formulación desde la lógica, ¿no? De primer orden, que plantea cómo definir esa información que uno quiere representar, dándole un formato establecido, ¿sí? Entonces, se dice que son enunciados formados siempre por un predicado, ¿sí? Y seguido por un número correcto de nombres o de objetos o de constantes, ¿sí? Normalmente es un predicado simple seguido por un constante número de constantes individuales. ¿M? Entonces, lo que recién lo planteamos como un ejemplo de en lenguaje natural, Ana es docente, ese mismo conocimiento en la lógica lo formalizamos de esta forma. Planteamos primero la propiedad o la relación, en este caso el predicado, docente, y entre paréntesis el conjunto de objetos que hacen a ese predicado, ¿sí? Entonces, aun cuando yo diga Ana es docente, yo estoy representando docente Ana, o alumno Juan, o Ana le enseña a Juan, ¿sí? Entonces ahí estoy representando en forma simbólica lo que hace un ratito lo veíamos como un ejemplo de oraciones simples en lenguaje español en este caso, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Un detalle que lo vamos a trasladar después para adelante es que yo siempre lo pongo ahí, es el orden, cuando nosotros tenemos que poner constantes asociadas al predicado, varias constantes, siempre el orden, eh, el- hay varios conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del paradigma, que es, uno es la aridad, que es la cantidad de argumentos que va a tener ese predicado, y el orden en que van, ¿sí? El orden es muy relevante en los enunciados porque es lo que le da la significancia a la oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar lógicamente la información de Ana le enseña a Juan, ¿sí? Si tuviéramos que inferir, ¿sí? Algún conocimiento en base a esa afirmación, y podríamos decir que si Ana le enseña a Juan, y es muy posible que Ana sea docente, un profesor, un maestro, ¿sí? Ahora bien, si yo cambio el orden de los sujetos, ¿sí? Y pongo Juan enseña a Ana, cambia la relación, ¿sí? En este caso, yo debería inferir que Juan es el que enseña a Ana, por lo tanto, Juan podría ser el docente o el maestro, ¿se entiende? Y Ana el alumno. ¿Se entiende? Entonces, el orden en que uno establece, o el sentido en que uno establece esos sujetos es relevante. ¿M? Ya lo vamos a ver más adelante, pero para tenerlo en cuenta. Luego, la información no solamente se arma con un enunciado simple, sino generalmente se van combinando para brindar más información. Entonces, los enunciados atómicos combinados son enunciados simples que se van combinando con dos o más enunciados simples y se van conectando a través de los conectivos lógicos. El OR, el AND, el NOT, que
que ustedes ya conocen, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos afirmar o estar dando como información, Ana es docente, Juan es alumno, ¿sí? Ambas afirmaciones concretas. Puedo decir, Ana es docente y Ana enseña a Juan, ¿sí? Entonces, de esa forma estoy afirmando, ¿sí? En este caso, no solamente estoy diciendo que Ana es docente, sino también estoy diciendo que Ana enseña a Juan, o sea, como que hay una buena, una afirmación bien concreta, no hay duda del rol de Ana, por ejemplo, ni de Juan, ¿sí? Se puede inferir, por ejemplo, que Juan es alumno. Eh, y por último, estos son enunciados concretos donde yo estoy dando información, ¿sí? Ahora bien, se pueden presentar otro tipo de formalismo, que son los predicados con consecuente, que están constituidos por argumentos que se llaman conclusión y otros que se llaman antecedentes. Normalmente en este ámbito, en esta lógica de primer orden, estos predicados siempre tienen una sola conclusión, ¿sí? Un solo argumento, una sola expresión, y puede tener más de un conjunto o uno o más predicados a la derecha como antecedentes. ¿Y esto qué significa? Esto significa que cuando yo voy a afirmar algo, a hacer alguna afirmación, voy a tomar alguna decisión o buscar información, lo voy a hacer a través de un condicional. Por eso fíjense en que acá está la palabrita sí. Y esto es, yo voy a tomar una conclusión o voy a dar una conclusión siempre y cuando se cumplan una serie o un conjunto de antecedentes, ¿sí? Por eso esto se llama predicados con consecuente. Entonces, yo puedo afirmar que Ana es docente, sí puedo afirmar que Juan es alumno y Ana le enseña a Juan, ¿sí? Entonces, en este caso, no estoy, digamos, suponiendo ni nada, sino simplemente estoy diciendo, mira, voy a afirmar que Ana es docente siempre y cuando se cumplan estos requisitos, que Juan sea un alumno y que Ana le enseñe a Juan, ¿sí? A lo mejor queda redundante, porque si Ana le enseña a Juan, es posible que yo ya pueda afirmar que Ana es docente, ¿no? Pero en este caso se está usando dos predicados unidos por un AND, donde se tienen que cumplir ambos para que sean verdaderos, y cuando se cumplan ambos, voy a llegar acá a una afirmación o a una conclusión. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y me voy a salir y me tengo que salir del libreto. ¿Por qué? Porque muchos pensarán y dirán, ¿pero ¿y para qué me sirve todo esto? O sea, ¿dónde entra la programación? ¿Para qué? Bueno, yo siempre les hago el ejemplito de, como esto, a mí me gusta ponerlo en el ámbito, se usa mucho este tipo de razonamiento en sistemas expertos, yo siempre lo pongo en el contexto de por qué este paradigma nos sirve y está basado en información. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones necesitamos información, ¿sí? Para todo. No solo para tomar decisiones, sino para obtener información que después nos permitan tomar decisiones. O sea, ahí estamos en el ámbito en donde podemos estar trabajando con un asistente, por ejemplo, un asistente basado en un software, en un bot, que me dé información y a partir de ahí la persona humana toma decisiones, o puedo estar ante un bot que tome o converse o tome decisiones, o como yo siempre digo, mi robotito amigo que me quiero programar, ¿sí? Yo agarro y digo, bueno, vamos a ponerme me voy a hacer mi robotito amigo donde quiero que me acompañe a donde yo vaya, ¿sí? Y que sea como un amiguito, que sea como un amigo. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Y va a tener que actuar, ¿sí? Y manejarse como lo haría una persona, ¿no? Como cualquiera, ya sea que me acompañe al cine, que me acompañe a comer, ¿sí?
pero que esa entidad, o el robotito, el androide, bueno, siempre le ponemos nombre, pero bueno, ahora no tenemos tiempo, pero bueno, hay que programarlo, ¿no? Al margen de, si es un Android, al margen de la parte mecánica y todo lo demás, viene la parte software, que es la que nos compete, ¿sí? Entonces, a la hora de tomar información, perdón, al tomar una decisión, se necesita información, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, ustedes imagínense que van al cine, yo porque tengo muchas ganas, siempre me gusta ir al cine y ahora tengo muchas ganas de ir al cine, es más, me voy a ir a ver James Bond ya antes que me la saquen. Pero bueno, ustedes imagínense que andan por el shopping, ahora que podemos andar por el shopping también, pero bueno, tienen un momento libre, ¿sí? Y dicen, ustedes andan solos, todavía no tienen a su robotito al lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tengo 2 o 3 horas libres, entonces digo, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, algunos irán, no sé, a ver vidriera, y bueno, algunos dicen, vamos a ver el cine, qué es lo que hay, ¿sí? Entonces, aprovechemos ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llego a un punto en donde llego al lugar y empiezo a ver qué cosas tenemos en la cartelera, ¿sí? Eso que ustedes están viendo como información es información concreta, ¿sí? Es información que se puede dar como un enunciado atómico, ¿sí? Información donde diga, mira, tengo la película tal, ¿sí? Un conjunto de películas, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Y decir, bueno, sí, ya vi todas las películas que hay, bueno, ¿qué hago ahora? Y entro a la película, no entro, voy a ver, ¿qué película voy a ver? ¿Sí? Y todo eso son decisiones lógicas que tienen que hacer. Entonces son preguntas y respuestas que se van a dar en base a la información que tengan. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, a continuación, que toda información que a mí se me presenta como un enunciado atómico, ya sea simple o combinado, es lo que normalmente vamos a ver como hecho, información concreta, ¿sí? Y como predicamos como consecuente, que es que es yo doy una conclusión, si se cumplen ciertas condiciones, es lo que nosotros vamos a ver como reglas, ¿no? Como afirmaciones condicionales que se van a dar si se cumplen ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir, por ejemplo, voy a entrar al cine siempre y cuando tenga la disponibilidad de horario, siempre que haya alguna película que empiece en el horario y termine en el horario que yo pueda. ¿Qué película voy a ver? Y bueno, ¿qué conclusión voy a tomar? Y voy a ver la cartelera, a lo mejor yo tomo como criterio que me gusta el género de la película, los actores, ¿sí? Entonces voy juntando un montón de información que cuando se cumple y me dice, ah, mira, me gusta el género, me gustan los actores, me gusta o me interesa, ah, bueno, dale, vamos, entramos al cine. Tengo la plata, lo puedo pagar, porque eso también es un requisito, ¿sí? Entonces tomo la decisión en base a información. ¿Me siguen hasta ahí el razonamiento? Eso es lo que normalmente hacemos nosotros en la vida diaria, todo el tiempo, ¿sí? Ahora bien, ahora se piensen ese mismo tipo de razonamiento, pero que lo hace su robotito amigo, ¿sí? Ustedes van y dicen, bueno, a ver, vos anda y fíjate qué hacemos, qué película vamos a ver, decime cuál querés, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese software, ese bot o ese androide? Y va a tener que agarrar todos los elementos que tiene, ver cómo está programado él en cuanto a sus gustos, porque eso también es el entrenamiento que tiene, ¿sí? Con qué datos se alimentó para poder tomar la decisión y decir, ah, mira, yo quiero, quiero ver James Bond también. Eh, Salvo que uno le diga, no, mira, vos vas a hacer lo que yo te diga, pero bueno, eso van a ver, si van por el área de la inteligencia artificial, pueden hacer algo que hagan lo que ustedes quieren o que sea totalmente independiente. Hay que ver, hay que ver. Pero se entiende a dónde vamos, ¿no? O sea que es un paradigma totalmente distinto a sumar 2 más 2, es 4, ¿se entiende? Ya no es un proceso de, digamos, ni imperativo,
ni de procedimental, no hacemos nada. Solo tenemos información y en base a eso decidimos. Y nosotros como programadores tenemos que plantear esa información de alguna forma para que venga un motor de inferencia que está preparado para interpretar la información y de resultados. ¿Sí? Eh, está así. Sí, 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 hoy por hoy está lleno, lleno por todos lados. Es más, hasta los bots, hoy por hoy, muchas veces ni siquiera te das cuenta que estás charlando con un bot. Están tan geniales que ni siquiera. Ya cuando va a uno de medio pelo de los bancos y qué sé yo, o cuando vos le empezás a preguntar cosas muy rebuscadas que te dicen, no entiendo lo que me preguntan, no entiendo lo que me preguntan, y bueno, llega un momento y te dicen, ¿usted quiere hablar con un representante nuestro? Sí, sí, por fin, pero bueno, así es. Eh, pero ¿se entiende en dónde estamos parados? O sea, salimos de todo esto de lo procedimental y vamos a la búsqueda de información. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien, entonces vamos con Prolog. Prolog es un lenguaje que me permite aplicar todo esto, ¿no? Es uno de los tantos lenguajes, ¿no? Y es una de los más puros en este sentido, ¿no? Por eso es un lenguaje basado en lógica de primer orden, es un lenguaje hecho para representar y utilizar conocimiento que se tiene sobre algún dominio determinado. Se dice, ¿no?, que cada línea de programa es una declaración, no una orden, ¿sí? Uno hace declaraciones, afirmaciones, ya vamos a ver que en estos paradigmas tenemos por ahí muchísimos sinónimos, los vamos a ir conociendo, los vamos a ir viendo, pero por ejemplo, afirmación, aserción, son sinónimos, es declaraciones, ¿sí? Es como que expresiones, hay muchísimas que son equivalentes, ¿no? Que son muy equivalentes o se usan o intercambian, ¿no? Eh, bueno, acá dice, ¿no? Se tiene un conjunto de aseveraciones. Aseveración, aserción, afirmación, es exactamente lo mismo, ¿sí? Todas expresadas simbólicamente, a través de la lógica en primer orden, también vamos a ver ahora cómo se hacen concretamente en Prolog, y que siempre, siempre están expresando conocimiento de alguna situación, ya sea real o ficticia, y ya sea concreta o condicional. Eso ya ahora lo vamos a ver. La lógica que encuentra el conjunto de soluciones posibles cuando uno está buscando información, siempre está implícita en el motor de inferencia, no hay que programarla. El motor de inferencia es el que hace las búsquedas, es el que hace el cómo, ¿sí? Nosotros solamente decimos qué queremos obtener. El cómo lo hace el motor. Es como en el funcional. En el funcional nosotros planteamos qué queríamos en las declaraciones, qué queríamos obtener, y el motor se encargaba de buscarlo y de hacer la sustitución de valores, etcétera, etcétera, hasta llegar al valor decimal, ¿no? Para programar en Prolog vamos a usar un determinado tipo de cláusulas que se llaman cláusulas de Horn, ¿sí? Es un formalismo, también se les llama reglas, ¿sí? Definiciones. Son fórmulas, predicados que tienen una forma bien establecida. Se dice que se encuentran en forma clausual. ¿Por qué? Porque tienen este consecuente y antecedente, ¿ya? Por eso tienen dos partes siempre, conclusión, sí, condición. Y presten atención bien a esto, porque esto es la base de todo, y siempre se pregunta sobre esto en los teóricos, y siempre le erran. Y es algo tan simple de razonar, porque esto es todo razonamiento, ni siquiera se lo tienen que aprender de memoria, simplemente tienen que razonar, y es lo siguiente. Para yo dar una conclusión que todavía no la sé, tengo que buscar información que está en algún lado. Él básicamente eh, lo que hacemos en nuestra vida diaria, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente nosotros no concientizamos la búsqueda de información porque tenemos la memoria de acceso directo donde pensamos en algo y ya lo tenemos, o
memoria a largo plazo, que tenemos que pensar un poquito más de buscarlo, o nuestra memoria actual que todo el mundo tiene, que bueno, voy a tener que decir Google, pero bueno, puede ser cualquier buscador, ¿no? Entonces, uno tiene siempre dónde buscar la información. Entonces, cuando uno no sabe algo, ¿qué hace? Va y busca. Entonces, esto representa eso. Yo puedo simbólicamente decir que tengo una conclusión B si se cumple la condición A1, A2, hasta AN, ¿sí? Múltiples condiciones, ¿sí? Entonces, este B es lo que se llama la conclusión o consecuente, y esto es lo que se llama la condición o antecedente. Entonces, esta fórmula o esta cláusula, ¿sí? La vamos a ver de tres formas distintas, y esto es lo que nos va a dar básicamente la guía de nuestra programación, ¿sí? La primera es la conclusión, o lo que se llama afirmación o hecho, que es cuando yo del lado de la cláusula solamente tengo el B, y no tengo nada acá de condición. Si esto sucede, es porque acá yo estoy afirmando algo. Esto es B y nadie me lo discute. Es B, ¿sí? Por ejemplo, la cartelera del cine. Y están dando 3 películas, que ahora dan poquitas, pero bueno, están dando 3 películas y son esas 3, y no hay más. Por más que yo quiera otra, no, esas son las 3 que hay, ¿sí? No hay discusión. Eso es lo que normalmente se llama una conclusión, una afirmación o hecho. No hay nada que condicione a esa afirmación. Exactamente, es como una verdad absoluta en el ámbito de aplicación donde se esté. Está. La verdad absoluta es una cuestión filosófica, después capaz que la planteemos ahora un poquito más adelante, en la búsqueda de soluciones, en la clase que viene también. Hay una cuestión muy fuerte en filosofía, que no se habla de verdad absoluta. Generalmente se habla de que algo no es del todo cierto. Generalmente se trata de no hablar de cuando uno logra negar algo, ahí por eso vamos a llegar a la negación. Si uno puede decir que algo no es del todo falso, es porque está afirmando, ¿no? Entonces, muchas veces es una cuestión simbólica que seguro que si alguna vez discuten o charlan con un filósofo, se los va a explicar mejor que yo, pero es para el modelo de negocio donde vos estés trabajando con el experto con que estés trabajando, si a vos te dice, mira, así es, eso es. Si vos estás trabajando con un médico y te dice, mira, o como ahora, bueno, ya que ponemos los síntomas de COVID en general, ¿sí? Bueno, el síntoma de COVID, fiebre, tal, hay un montón de síntomas. Bueno, esos son, digamos, conceptos de información concreta, ¿sí? De ahí a que se tenga COVID es otra historia, ¿no? Se tienen que dar otras cuestiones, ¿no? Y ahí viene la conclusión sin condición, que sería la cláusula completa, la implicación o regla, que es decir, mira, yo voy a afirmar B siempre y cuando se cumpla esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y normalmente esa afirmación, acá, bueno, es una afirmación concreta, pero ya también vamos a ver que en este tipo de programas, muchas veces no se puede afirmar como verdad absoluta algo. Generalmente entran los grados de probabilísticos, ¿sí? Acá entra también mucho la estadística. ¿Por qué? Porque normalmente uno se maneja con rangos de afirmación. ¿Sí? Es decir, y uno tiene, por ejemplo, ya que estamos, yo digo, mira, acá esa es otra historia, no entra en nuestro prólogo, en nuestro paradigma, pero se combina. Por ejemplo, ya que sacamos lo del síntoma del COVID, yo tengo una serie de listado de síntomas para el COVID. Entonces llega una persona y dice, bueno, a ver, eh, tenés 5 síntomas. Bueno, esto puede ser un síntoma de COVID, sí, este también. Bueno, los 5 son posibles síntomas de COVID. Ahora, puedo afirmar que tenés COVID y si con esos 5 me alcanza, puedo afirmarlo, ¿sí? Pero muchas veces pasa de que esa afirmación y representa un porcentaje. A lo mejor tenés una gran probabilidad de que sea, pero a lo mejor no lo es. Te hace falta algo más, por ejemplo,
un análisis de sangre, un chequeo, ¿se entiende? Entonces, hay muchas cosas que condicionan también a los resultados. Entonces, muchas veces estas conclusiones que nosotros las tomamos como afirmaciones concretas, por una cuestión de simplicidad, recuerden que en 3 semanas tenemos que ver todo este mundo, pero muchas veces en esta rama de los sistemas expertos, la información que se obtiene no siempre es una información como verdad absoluta, sino como una verdad posible, con un grado de probabilidad posible. Entonces, hoy por hoy siempre se va manejando con rango. Bueno, yo voy a empezar a meter, me van a decir de qué me está hablando la profe, pero bueno, hoy por hoy en todo lo que es inteligencia artificial, en todo se está, por ejemplo, se está poniendo mucho todo lo que es lógica difusa. Si no lo han visto, vayan, empiecen, y si les gusta toda la parte de inteligencia artificial, vayan a estudiando. ¿Por qué? Porque la lógica difusa, al margen que es una lógica también, matemática muy fuerte, tiene todo lo que, toda la teoría de conjunto difuso, pero basado en la teoría eh, de los CRISP, de las teorías de conjunto que ustedes vieron en álgebra y en análisis matemático, todo es lo mismo, pero en el campo de lo difuso. ¿Por qué? Porque nosotros somos difusos. Si uno se pone a hacer, eh, miren, ya me voy por la lógica difusa, a veces me estoy yendo por las ramas, pero bueno, normalmente nosotros para tomar decisiones o para explicar algo, queremos explicar una dirección y bueno, vas por ahí más o menos a la izquierda, doblar, ¿se entiende? No, no somos concretos para decir, mira, caminar 5 pasos, pero los 5 pasos tienen que ser de 1 metro cada uno, concreto, doblar a la derecha a 45 grados o a 90 grados, ¿se entiende? No, no nos manejamos de esa forma en la vida real. Generalmente somos más difusos para dar instrucciones o para hacer cosas, ¿está? Entonces, a las máquinas vos tenés que darle instrucciones concretas, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que se está adoptando? ¿Por qué se está poniendo, por ejemplo, lógica difusa o se está adaptando mucho? ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en donde lo difuso es parte de las decisiones y de la búsqueda de información como la tenemos nosotros, y como nosotros queremos emular el comportamiento de un experto humano, es una de las formas, ¿sí? Muy simple, ¿sí? Y que termina matemáticamente. Si ustedes estudian lógica difusa, termina en lógica y en matemática, igual que esto. Nada más que esto es lógico concreto, matemática concreta, ¿está? Pero bueno, ya me fui por la rama. Pero bueno, eso era para Brian, que no hay una verdad absoluta y ya me fui por la rama, ¿sí? Pero estamos, ¿no? Que la información la podemos encontrar de 2 formas distintas, con afirmaciones concretas o con afirmaciones que surgen de un conjunto de otras afirmaciones que hacen verdad a ese B, a esa conclusión. Y por último, ¿qué tenemos? De la cláusula, solamente la parte de la derecha y no tenemos la parte de la izquierda. Entonces, generalmente ahí yo siempre les digo, pónganle en un signo de pregunta, ¿sí? Que es general, así como lo presenta Prolog, que es lo que normalmente formalmente se llama la negación u objetivo. Es más fácil de verlo como objetivo, que es a dónde yo quiero llegar, porque esto se tiene que ver como una pregunta, ¿sí? Yo quiero concluir algo, yo quiero saber algo, fíjense que acá me falta la conclusión, tengo un conjunto de afirmaciones que demostrar, ¿para qué? Para llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces acá tengo la conclusión, acá tengo una conclusión basada en otras conclusiones que me tienen que dar verdadera para que esto pueda ser cierto, y acá tengo la gran pregunta, que se va a responder por verdadero o falso si esto se cumple, ¿sí? Estas son las 3 formas de la cláusula, ¿sí? Entonces, tenemos, para resumir, porque ya lo dijimos, ¿no? En forma de
completa. La afirmación incondicional, no tengo que demostrar nada, no hay nada que ser probado, eso es como una verdad por sí misma, ¿sí? Son los llamados hechos, ¿sí? Y como en este caso yo puedo afirmar que Ana es docente. No hay nadie que me diga, bueno, no es docente. Así es como está en la regla de negocio. La afirmación condicional, que es la regla completa, es cuando podemos decir B, si se cumple todo lo que está en los antecedentes, ¿no? Se llama un hecho condicional, ¿sí? También llamado predicado con consecuente en la lógica de primer orden, ¿no? Y esto es un hecho, digamos, que es condicional a estas condiciones. Si se cumplen estas, se va a cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decir, sé que Ana es docente siempre y cuando Ana le enseña a Juan. Si no cumple eso, no podemos afirmar que Ana sea docente, ¿sí? Y por último, la negación, que es la cláusula objetivo o el goal, que es cuando yo estoy buscando información, ¿sí? Porque como todo esto es búsqueda de información, tengo información y quiero buscarla, a ver cómo la encontramos, ¿no? Entonces, esto es cada uno de los predicados o subobjetivos que se desean probar para poder llegar a una respuesta final. Y bueno, generalmente viene de la palabra negación, ¿no? Porque viene todo de un principio de resolución que, bueno, originalmente empezó con Robinson, después, bueno, fue mutando y fue perfeccionándose, ¿no? En donde lo que internamente se va, de esto lo vamos a ver bien en la clase que viene, en detalle, pues vamos a trabajar más sobre el motor, donde se va negando las cláusulas que se desean probar y se va agregando las cláusulas del programa, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la técnica de reducción al absurdo que se usa en matemática, básicamente por eso, ¿no? Que eh, es muy difícil afirmar algo, pero no es tan difícil demostrar que eso no es verdad o que puede ser una verdad media. Entonces eso ya lo vamos a ver bien. Pero básicamente lo que necesitamos ahora saber es eso, ¿sí? Esas tres partes. Y con eso llegamos a formar un programa en Prolog con la base de conocimiento que la vamos a hacer nosotros, que está compuesto por afirmaciones, hechos y reglas, que va a representar todo el conocimiento que se tiene sobre el dominio. El motor de inferencia, que es todo el que lleva el control, es el que se encarga de la ejecución del programa, es el que comprueba los teoremas, es el que usa las reglas de inferencia, es todo el que determina el cómo, ¿no? Y el intérprete de expresiones va a ser un anexo, que nos va a permitir a nosotros o a los usuarios, por lo menos en este entorno, probar y evaluar las consultas o los objetivos del programa, ¿no? Como interactuar con el usuario es muy similar al intérprete de Haskell, es lo mismo, tiene el mismo funcionamiento para trabajar, ¿no? Con eso llegamos a que para hacer un programa en Prolog, lo único que tenemos que hacer nosotros es construir esa base de conocimientos, de datos, con hechos y reglas. Como solamente hacemos eso, no tenemos que hacer ninguna estructura de ningún programa, no hay un procedimiento principal, no hay anidamiento de definiciones, de funciones, nada, simplemente yo voy a ir poniendo los términos, las expresiones que necesite para encontrar conocimientos, ya lo vamos a ver. Todos los hechos y reglas son globales en alcance, significa que en base a una definición, todo lo que se manipule ahí está en general accesible para el motor, está en esa base de conocimiento, está todo, ¿sí? El alcance propio de variables, vamos a ver que vamos a usar variables, está en el hecho o la regla donde aparece, no hay un concepto acá de variables globales, los hechos y las reglas sí son globales en alcance para la búsqueda del motor de búsqueda, ¿no? Pero si yo tuviera que usar variables para poder levantar información en memoria, siempre el ámbito está en los hechos y las reglas, ya lo vamos a ver bien a eso. Y por último, los programas se ejecutan realizando preguntas o consultas, ¿sí?
a través de la cláusula objetivo, ¿no? Y los hechos y las reglas y consulta, todos son las cláusulas basadas en ese formato de cláusulas de Horn, ¿sí? ¿Estamos? Eso es muy simple, eso es todo. Ahora bien, la cuestión es encontrar esa lógica. No es tan difícil, nosotros simplificamos la materia siempre poniendo ejemplos más basados en reglas de negocio simple que en cuestiones más problemáticas, porque bueno, no tenemos tiempo, ¿no? Para estar haciendo programas muy complejos, ¿no? Pero van a llegar bien con la lógica. ¿Qué pasos tenemos que hacer para escribir un programa en Prolog? Muy parecido a lo que hicimos en Haskell. En este caso vamos a definir hechos y reglas, lo vamos a escribir en un archivo .pl, y luego que lo tengamos listo, lo grabamos, lo cargamos a memoria y podemos empezar a hacer consulta con los objetivos, ¿no? Con los hechos y las reglas, ¿sí? Buscar respuestas a través de esos hechos y reglas. Por ejemplo, para escribir hechos en Prolog, simplemente tengo que poner con el formalismo de la lógica de primer orden, eh, predicado, entre paréntesis, los argumentos. En este caso, persona docente, persona alumno, persona enseña, persona. Es importante que en Prolog saber que siempre todos los nombres de los objetos y las relaciones en los predicados empiezan en minúscula. Siempre se escribe primero la relación o el predicado, luego los objetos separados por coma, cerrados entre paréntesis. Todas las declaraciones terminan con un punto. Esto es muy parecido a Smalltalk. ¿Se acuerdan que ustedes hacían la declaración, punto, seguían con la otra? ¿Sí? Así que todo termina con un punto. El orden de los objetos entre las relaciones arbitrarias, es lo que habíamos visto al comienzo, que es importante el orden, ¿sí? En que yo coloque los objetos que van dentro de cada uno de los predicados. Con respecto a las reglas se escriben igual con el mismo formato, predicado entre paréntesis el conjunto de elementos. Esto recuerden que puede ser, esto va a ser una conclusión siempre y cuando se cumpla lo de la derecha, ¿no? En la sintaxis en Prolog para el condicional de la regla, el 2 punto guión, donde divide la cabeza del cuerpo. Siempre tenemos una sola cabeza, o sea, un solo predicado, y del lado derecho del cuerpo podemos tener varios predicados que hay que cumplir para poder afirmar esto, de la izquierda, ¿no? También terminan con un punto. Todos los predicados se pueden ir uniendo con conectivos lógicos, ¿no? Con and, con or, y hasta con una negación en algún punto. Y con respecto a las consultas o las preguntas, ¿sí? Son las que nos van a permitir obtener la información, ¿no? Y cuando se hacen las consultas, que eso vamos a trabajarlo bien en la clase que viene, lo que hace, en este caso el motor de Prolog, va a hacer la búsqueda por toda la base de conocimiento de los hechos, las reglas, ¿sí? Intentando encontrar todas esas expresiones, esos hechos que coincidan con las preguntas, ¿no? Que pueden ser hechos o reglas, ¿no? Ya lo vamos a ver. Una cuestión importante a tener en cuenta es que Prolog considera que todo lo que hay en la base de conocimiento es verdad. Si no lo encuentra es falso. Así que cuando Prolog responda, bueno, true en realidad, yes o true, en realidad es true, acá es porque encontró o se dio la condición que se estaba buscando, y si es false es porque o no se dio o porque no pudo demostrarlo, no pudo encontrarlo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? Para resumir, hechos, ¿sí? Dijimos que la afirmación incondicional es cuando tengo la parte B resuelta, por ejemplo, Ana es alumno, y reglas es cuando tengo las dos partes de la cláusula, la conclusión y las condiciones, ¿sí? Todo eso son los hechos y reglas que van a formar parte de mi archivo .pl, que es lo que yo, programador, tengo que escribir, y las consultas van a ser todos los objetivos que se quieren intentar demostrar a través del intérprete de comandos. Esta consulta también la vamos a ver la clase que viene, pero empiezan
pueden ser exactas, cuando yo quiero buscar información concreta, decir algo concreto, por ejemplo, a ver, Ana es alumno, y bueno, va a ir y buscar en algún lado de la base y va a decir, a ver, ¿hay una concordancia de Ana alumno? Sí, bueno, si es sí, viene un true. Si no, será un false. O puedo hacer consultas, vamos a ver, a través de variables, en donde la variable ya vamos a ver es en mayúscula, en donde yo acá en lugar de preguntar por alguien en particular, le digo, a ver, tráeme todos los que vos encuentres que sean alumnos en tu base de conocimientos. Entonces, bueno, acá tenemos uno solo, que es Ana, ¿no? Pero acá en X se unificarían todos los valores posibles que encuentre a la pregunta de si hay algún alumno X dando vuelta ahí en la base. ¿Sí? ¿Está? Y para terminar, ¿sí? Con el ejercicio 1, yo ahí les traje un ejemplito muy sencillo donde dice, bueno, mira, vamos a tener como en un archivo PL, que yo ahí se los subí como caso de estudio, el 1, tengo un juego de 3 hechos llamados alumno, donde tengo un objeto José, Ana y Juan, ¿sí? Entonces tengo 3 hechos concretos. José es alumno, Ana es alumno, Juan es alumno. Después tengo otro conjunto de hechos que es aprobó primer parcial. Entonces tengo José aprobó primer parcial, Juan aprobó primer parcial, Ana aprobó primer parcial, ¿sí? Ahora bien, una vez que ya tengo esto, tengo otro juego de hechos. Aprobó segundo parcial José, aprobó segundo parcial Ana. Todo este juego de hechos están uno a continuación de otro, secuencial, ya lo vamos a ver la clase que viene, tienen que estar juntos, no se pueden mezclar, porque el motor en la búsqueda la va haciendo en forma secuencial, y una vez que cambia la concordancia del patrón, da por finalizada la búsqueda, ya lo vamos a ver bien. Y por último, tengo una definición de una regla, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá hay una regla que está armada con variables. Fíjense en la X, en mayúscula, es una variable que puede tomar cualquier valor. ¿Qué valor va a tomar? Y seguramente alguno de los que esté en la base de hechos. Entonces, yo podría decir, mira, podría llegar a afirmar que hay un X que es alumno regular, siempre y cuando yo tenga que ese X se tiene que cumplir que es alumno y aprobó el primer parcial y aprobó el segundo parcial. Si cumple con las 3 consignas, las 3 condiciones, yo puedo afirmar que este X, cualquiera sea, es un alumno regular. Esa es la regla, ¿sí? Esa es la regla de conocimiento, esa es la regla que a mí me dice cómo determinar si un alumno es regular o no. Bueno, si cumple estas 3 partes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, antes que vayamos a ver cómo hacemos las búsquedas, yo voy a hacer una búsqueda acá muy rápida, después también vamos a volver sobre esto con mayor detalle. Supónganse que yo digo José, por decir algo. Viene y le digo, bueno, a ver, que en realidad lo tengo por acá, ¿no? Yo para consultar, yo voy a abrir el archivo ejercicio 1.pl, no sé si hacemos tiempo para hacerlo ahora, pero bueno, si era, después lo vamos a hacer el lunes, vamos a trabajar con el entorno, pero supónganse que yo digo, bueno, quiero saber si José es alumno regular, por ejemplo. Entonces venimos acá y decimos, bueno, si yo quisiera saber si José es alumno, simplemente le pregunto, a ver, ¿hay algún José alumno? Y me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque en cuanto entra acá, encuentra José, sí, hay un José. Si yo le digo, mira, hay un Pedro que es alumno, y va a venir acá a decir, a ver, Pedro igual a José, no, Pedro, no, Pedro, no, termina, no hay ningún Pedro alumno. Así que yo con las consultas puedo consultar directo sobre los hechos o puedo consultar sobre las reglas, como en este caso. Entonces yo digo, bueno, a ver, José, veamos José. Entonces, ¿qué se produce acá? Ya lo vamos a ver también, la unificación en X, momentáneamente, en memoria, a X se le pone el valor de José, ¿sí? En este ejemplo, sí, la coma es el AND, ¿sí? Ya vamos a ver también la sintaxis de Prolog, la coma es el AND lógico, ¿sí? El punto y coma es el OR. Entonces esto es coma, se cumple esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, supónganse que José,
Entonces, en memoria lo ponemos a José. Lo vamos a demostrar primero si José es alumno. Viene acá, José es alumno, sí, listo, verdadero, cumple. Paso al próximo. A ver, José, aprueba el primer parcial, buscamos la concordancia. Esto yo siempre digo, nunca, no lo tenemos formalizado, siempre lo quiero formalizar, nunca me dejan. Pero bueno, esto es el famoso pattern matching. ¿Sí? El pattern matching o el encuentro de patrones o el encaje de patrones se hace internamente en los motores para ir haciendo la concordancia de el predicado, en este caso el patrón es el predicado, y los objetos. Entonces en este caso se encuentra la concordancia de aprobó primer parcial y se verifica a ver si José, que es el que viene en búsqueda, coincide. Justo en este caso José está como en primera elección, así que dice, ok, verdadero, José aprobó primer parcial, ¿sí? Y ahí te contesto, Brian. Y por último vengo y le digo aprobó segundo parcial. Entonces vengo acá, buscamos, hay concordancia, aprobó segundo parcial, sí, José, listo, lo encontramos. Entonces, cumple que es alumno, cumple esto, entonces José cumplió con las tres consignas, por lo tanto, queda firme que José es alumno regular. ¿Sí? ¿Está? Y así como Brian pregunta que Juan no sería un alumno, claro que no lo sería, porque si hacemos el mismo razonamiento y decimos, bueno, busquemos Juan, ¿Juan es alumno? Sí, listo, lo tengo. ¿Juan aprobó el primer parcial? Sí, acá está, listo. Juan aprobó el segundo parcial, viene acá y busca, concordancia, aprobó el segundo parcial. José no es Juan, Ana no es Juan. ¿Y qué pasó acá? Y se terminó, ya no hay más afirmaciones de aprobó segundo parcial. Entonces, como prólogo, lo que no encuentra lo toma como falso, al cambiar la consigna ya dejó de estar el listado de aprobó unos segundos parciales en hecho, da como falso. Entonces, al dar falso esto, falso con cualquier combinación en un AND es todo falso. Es por eso que, si ustedes vienen acá y dicen, preguntan, ¿José es alumno regular? Sí. ¿Juan es alumno regular? No, es falso. No cumplió la tercera condición. ¿Sí? Y por último, si ustedes, por ejemplo, en lugar de preguntar por alguien concreto, dicen, bueno, a ver, tírame todos los alumnos que sean regular. Bueno, te paso un X, una variable general, y vos dame todos los que cumplan. ¿Sí? Entonces, en principio, ya después vamos a ver bien cómo, pero en principio va y busca en toda la base de conocimiento todas las ocurrencias. Entonces, primero empieza, viene acá y dice, bueno, a ver, busquemos el primero que encontremos, el primer alumno, José, bueno, unifiquemos José para ver si cumple con todo. Sabemos que José cumple, así que queda firme José como primer candidato, como primer alumno regular. Después, ¿qué hace? Va y busca el próximo alumno, en este caso Ana. Va y verifica, bueno, en este caso Ana cumple con todas las tres condiciones, por lo tanto, segunda solución, Ana. Y luego sigue buscando, porque no se queda ahí, sino busca la próxima, Juan. Bueno, busquemos Juan, unificamos Juan, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con que Juan no cumple del todo, entonces esa unificación temporal se descarta y terminan siendo solamente dos soluciones. ¿Sí? ¿Queda la lógica? ¿Sí? Sí, profe. ¿Está? Y bueno, con eso estaríamos con esta primera parte, ¿sí? Después, ¿qué nos queda? Nos queda, yo les quería mostrar, esperen, antes que nos vayamos, nos quedan 2 minutitos. Yo siempre o llego justito o me paso unos minutitos, pero bueno, en el caso de estudio de este que yo les traje, que es el mismo ejemplo de recién, yo acá les puse aprobó el alumno regular, el ejemplo del alumno regular, pero les agregué 2 reglas más. Por ejemplo, mostrar el nombre de los alumnos que aprobaron el primer parcial o el segundo parcial, ¿sí? Entonces yo podría decir, a ver, ¿algún alumno aprobó algo? Bueno, primero demuestro que X sea un alumno, ¿sí? Yo quiero saber si hay algún alumno, ¿está? Después que encuentro el alumno, puedo decir, a ver, este X, ¿aprobó el primero o aprobó el segundo? Fíjense en que acá la unión ya es con un punto y coma y no con un coma. Ya lo vamos a ver bien eh, esperen que vamos a poner un poquito más grande para que lo vean, ahí está.
ya vamos a ver bien en la sintaxis, ¿no? Pero en este caso, la coma me da el am, o sea, se tiene que cumplir que sea alumno y que al menos haya aprobado el primero o el segundo, ¿m? Alguno de los dos, no ambos, no hace falta. En este caso sí hacía falta que hubiera aprobado los dos para ser regular. ¿M? Y en el tercer ejemplo que les puse para que tengan es, si supónganse en que quieren mostrar los alumnos libres, ¿m? Aquellos que no son regulares, podrían decir, bueno, mira, acá te paso alumno libre, ¿quién va a ser? Aquel que sea alumno, ¿y qué más? Y que no sea alumno regular, porque la condición contraria al alumno regular es libre. Fíjense, porque acá lo aclara, ¿no? Alumnos libres son aquellos que no son regulares, entonces acá estoy usando un conector de negación para negar el alumno regular. Si esto me da true, lo pongo en false, y si me da false, lo pongo en true, ¿sí? Profe, Entonces, una sí, pregunta con eso. sí, decime. Ahí suponemos de que alumno regular sí o sí tiene que ser alumno antes, entonces ahí estaría preguntando dos veces lo mismo, me parece, ¿no? Sí, lo va a preguntar dos veces. ¿Por qué? Porque el alumno regular ya viene acá y consulta que se asegura que sea alumno, ¿sí? Así que podrías, por ejemplo, vos obviar esta, ¿sí? Directamente Claro, podrías claro. decir no. Pero normalmente en nuestras 3 escasas semanas tratamos de que funcione por lo menos la lógica y por ahí lo ponemos así, es muy explícito por una cuestión de entendimiento. Pero sí, si vos te das cuenta que hay ciertas pautas que no hace falta ponerla, no se ponen. Mientras se llegue al Claro. resultado concreto, perfecto. Pero bueno, no todos tienen capacidad lógica rápida, ¿no? Porque eso también son características propias de cada persona. Entonces, a veces por ahí uno prefiere decir, bueno, escribo de más y no de menos, pero sí sería mejor opción no ponerlo. ¿Sí? Sí, ¿Está? profe, gracias. Sí. Bárbaro, genial, listo. ¿Sí? Esto me hubiera gustado pasarlo en Prolog, pero lo dejamos para el lunes. El lunes ya vemos un poco más de sintaxis, de unificación, búsqueda, y hacemos un ejemplo ya con conectividad entre varias hechos y tablas, relaciones, para que el viernes puedan trabajar. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Prolog, ¿de dónde? No sé si están en la página, o sea, pueden buscarlo. No sé si está, si no le subimos ahí algún, algún instalador, no sé si están en la página, la verdad que no me he fijado en la web, digamos. Pero si no entran pasa que son versiones viejas, eh, les pasamos el link, cualquier cosita para que lo bajen. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ya después le subimos el link o le subimos eh, el instalador directamente para que lo descarguen. Porque no, vamos a usar son versiones muy viejas, digamos, porque han quedado, digamos, no usamos versiones muy nuevas porque primero no se consiguen, y segundo, eh, para lo que nosotros necesitamos con esto alcanza, para nuestras 3 escasas semanas de clase. ¿Sí? Eh, ¿Estamos hasta ahí? Las notas de práctico me están quedando pendientes notas del parcial práctico, las que tengo que corregir yo. El resto ya vi que están subidas, así que si es del parcial práctico, deben un par de días más, que ya se las subo. Y, y si es del TP, eso ya es el profe Silvio, pero creería que él ya tiene todo entregado. El Eh, TP está todo entregado, Está Ana, todo y entregado. sí, sí, de este TP apenas lo entreguen, bueno, una semana más o menos también está. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, el profe es bien. Yo soy la que me demoro, yo soy la peor, No, pero la parcial es más peor. difícil. Parcial es más difícil de corregir. Sí, 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 sí. Muy difícil. Sí, sumado que yo uso siempre el tiempo más tardío, peor encima. Pero bueno, tengo que aprender a decir que no, así no me lleno de tantas cosas. Pero bueno, ya se los voy a tener. ¿Está? Bueno, estamos entonces.
Bueno, por lo menos para la primera clase, después ya la semana que viene seguimos y se quedan listos para la clase del viernes del práctico. genial. ¿Está?